Elon Musk, el multimillonario dueño de la fábrica, entre otras muchas cosas, de los coches eléctricos Tesla, ha decidido llamar a su hijo XAEA12. No es que me sorprenda encontrar nombres extraños. Pienso en uno que me contaron en Panamá. Una señora había llamado a su hija Usmaila, recordando, no sé si el famoso correo norteamericano o que el papá desconocido de la criatura trabajaba en esa empresa. Pero yo creo que en la decisión de este millonario no hay incultura, sino que hay premeditación y con un poco de humor, yo diría también que alevosía. El filósofo ateo italiano Benedetto Croce, muerto en 1952, decía que no podemos no decirnos cristianos. Estaba reflejando con esa frase, repito, dicha por un ateo, que tanto influyó además en la cultura de Italia y a partir de ahí también en la de otros países europeos. Él estaba diciendo que el mundo en el que él vivía, repito, no solamente en Italia, en esos años de la posguerra, era un mundo sociológicamente, culturalmente cristiano. Recientemente, otro italiano, un periodista, Silvio Bracchetà, comentando lo que decía Benedetto Croce, afirmaba justo lo contrario. Y creo que Bracchetà es católico y posiblemente es católico practicante. Dice, no podemos no decirnos ateos. Porque el mundo en el que vivimos ya no es sociológicamente, culturalmente cristiano, sino es, por el contrario, ateo. Y creo que ese nombre que ha dado el millonario a su hijo, llamar a un niño XAEA12, ya son ganas de llamar de una forma rara a la criatura. Bueno, pues creo que eso es un síntoma de este tipo de sociedad en la que estamos. Cuando San Pablo hace aquel memorable y poco fructífero discurso en la falda de la Acrópolis de Atenas, en el que habla del Dios desconocido y dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, está hablando a gente creyente. Los paganos eran creyentes, la Acrópolis estaba llena de templos, igual que Roma. Está hablando a gente creyente. Hoy no, hoy no. Nuestra cultura no es una cultura pagana. Nuestra cultura es una cultura atea, que no es lo mismo ni mucho menos. Un filósofo importante, mucho más reciente que Croce, Zygmunt Bauman, polaco-británico, hablaba de que la cultura sólida de nuestros mayores, la cultura sólida que realmente es anterior al cristianismo y que tiene sus raíces tanto en el pensamiento griego como en la Biblia, esa cultura sólida, decía Bauman, ha desaparecido y ha pasado a ser una cultura líquida, el mundo líquido en el que nos movemos. No hay un suelo sólido, no hay certezas, no hay seguridad para distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira. Bueno, pues bien, yo me atrevo a decir que ha habido una nueva evolución y que ya el mundo en el que estamos viviendo no es un mundo ni siquiera líquido, sino que es un mundo gaseoso. Además, gaseoso, lleno de gases venenosos. El mundo de la cultura, de la ideología, del relativismo, que es el mundo de la cultura líquida, ha dado lugar a la ideología del progresismo. Una ideología que tiene, por ejemplo, como uno de sus grandes banderines de enganche, la ideología de género. Y esto ha sido tan rápido que las viejas y clásicas feministas radicales, marxistas, hoy son consideradas antiguallas que tienen que desaparecer porque ellas, que defendían a la mujer, repito, de una manera radical, ellas en cambio decían que la mujer era mujer en la medida en que su biología decía que era mujer, y eso ya hoy se ha acabado.
Lo que le está pasando a la autora de Harry Potter es bastante significativo de cómo evoluciona todo tan rápidamente este mundo gaseoso que hasta los políticos, que son grandes expertos en cambiarse de chaqueta, lo tienen muy difícil para no quedarse atrás. Cuando mis antepasados en las montañas de Asturias o en los Pirineos decidieron plantarle cara al Islam, que rapidísimamente había conquistado toda la España visigoda, heredera de la Hispania romana, lo hicieron porque querían mantener la fe de sus mayores, el culto de sus mayores, pero también lo hicieron porque querían mantener la cultura de sus mayores, porque aquella gente tan primitiva sabía perfectamente que cultura se deriva de culto. La cultura es el fruto del culto, y que en función del culto así vas a tener una u otra cultura. Y aquella gente que tenía fe, pero incluso los que no la tenían o los que vivían al margen de la fe, y la fe era una cuestión sociológica también, aquella gente quería esa cultura. Y esa gente luchó sin tregua durante casi 8 siglos con éxitos y con fracasos, desde Covadonga hasta Granada, pasando por Calatañazor o las Navas de Tolosa. Defendían su culto y defendían su cultura. Por eso yo creo que hoy, en este contexto, en esta sociedad gaseosa, con estos gases venenosos, y vuelvo a poner el ejemplo de la ideología de género, creo que hoy hay que volver al culto. Si no nos gusta esta cultura, hay que volver al culto verdadero, al culto a Dios. Algunos podrán decir, bueno, pero vamos a ver, si yo no tengo fe, ¿cómo voy a volver al culto? Manuel de Falla, uno de los más grandes músicos que ha dado España, mientras escribía Sombrero de Tres Picos o Noches en los Jardines de España, participaba en Granada en una tertulia que era famosa, por lo menos en aquel pequeño ambiente, la tertulia del Rinconcillo, donde asistían, entre otros, por ejemplo, gente muy ligada al comunismo y a los ambientes republicanos. Bueno, pues a esta gente, Falla, profundamente católico, les decía, tenéis que volver a misa. Y no era entonces un mundo como el nuestro. Tenéis que volver a misa. Ellos le decían, pero Manolo, ¿cómo vamos a ir a misa si somos ateos? Y el maestro les decía, a rezar se aprende rezando. Y a creer en Dios se aprende queriendo creer en Dios. Por eso, si la cultura que está produciendo este mundo gaseoso no te gusta, si amas de verdad la libertad, si amas de verdad los derechos humanos, no los derechos humanos ficticios, si amas de verdad la democracia y no esta democracia tutelada por unos poderes casi omnipotentes que manejan desde la sombra los grandes medios de comunicación y que te dicen lo que hay que pensar, si te produce asfixia este gas que nos rodea y que te va poco a poco recortando tus libertades y tus derechos, tienes que volver a Dios. Si tienes algo de fe, algo que te ha quedado, vuelve a la práctica, vuelve a la iglesia. Cuando se pueda, vuelve a rezar. Y si no tienes fe, haz la oración del buen ateo. Señor, si existes, dame fe, aumenta mi fe, dame fe. Del culto nace la cultura. Esta cultura que hoy vivimos es la cultura del ateísmo. Y hay que reaccionar, como hicieron aquellos antepasados, lógicamente sin la violencia medieval. Hay que reaccionar si queremos tener una cultura auténticamente humana. Si nos asfixian estos gases, hay que reaccionar. Hay que reaccionar volviendo a Dios, porque del culto al Dios verdadero, al Dios del amor, saldrá la auténtica cultura humana. Y de este culto
de este culto ateo. Lo único que sale es la adoración al becerro de oro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.